Hola, soy Débora. Fui una mujer profetisa, guerrera, poeta y la única mujer designada como juez en el pueblo de Israel. Hubo desde luego cosas muy relevantes en mi persona. Mi nombre significa abeja en el idioma hebreo, ese pequeño insecto tan laborioso cuyas cualidades prácticas que representa eran tan necesarias para mí en el correcto desempeño de mis actividades. Mi historia se relata en la Biblia, en el libro de Jueces en los capítulos 4 y 5. Y aunque es raro que aparezcan personajes femeninos en la Biblia que sean profetas o liberadores de Israel, soy una de esas rarezas que desempeñé el papel de juez en el pueblo de Israel durante 40 años. Sin duda fui una mujer valiente y tenaz que formé parte de los jueces de Israel en una época delicada y tensa frente a la opresión que sufría el pueblo de Israel por los cananeos en el siglo XII a.C. Aunque como abeja recogía miel para mis amigos, también tenía un aguijón fatal para mis enemigos, tal como los cananitas llegaron a experimentar. La ciencia confirma la antigua creencia de que en todo el reino animal, la abeja se encuentra entre los de mayor inteligencia. Así que yo sobresalí entre las mujeres más sabias de todo el Antiguo Testamento. En la Biblia no se menciona mi genealogía, es decir, ni mi descendencia, ni lugar de nacimiento, etc. Lo único que se da a conocer es que yo era esposa de un hombre llamado Lapidot, como se muestra en el capítulo 4, versículo 4 del libro de los Jueces. Mi hogar estaba entre Betel y Ramá, en la región montañosa de Efraín. Se comenta que mi papel de juez lo llevaba a cabo bajo una palmera, la cual se cree que verá solamente un punto de referencia, puesto que no era usual que hubiera palmeras en Palestina. En honor a mi trabajo, se llegó a conocer como la palmera de Débora, como se menciona en Jueces 4:5. Fui una mujer única, de espíritu independiente, que irrumpí en la historia mediante mis proezas y que dejo en los acontecimientos la influencia de mi personalidad y honor imperecedero. Fui una mujer muy talentosa, con prominentes poderes espirituales, mentales y físicos que dejaron marca en los anales del tiempo. Una mujer a quien Dios levantó y dotó con una personalidad notable y dones diversos para la liberación de un pueblo afligido y derrotado. Mi esposo Lapidot, aunque no fue un hombre tan enérgico y hábil como yo, me animaba en todas mis actividades. Era muy bueno y muy prominente en la fe, pues en nuestro hogar reinaba el temor a Dios. Como profetisa, poseía el don de profecía y tenía la capacidad de discernir la mente y de declarar los propósitos de Dios a otros. En los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas y los profetisas eran los medios de comunicación entre Dios y su pueblo de Israel. Como mujer, tenía la intuición, al igual que inspiración, de lo que es siempre mejor que el frío razonamiento de un hombre. Podría decirse en este aspecto que si Poncio Pilato hubiera escuchado el consejo de su esposa, no habría firmado la sentencia de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fui también una agitadora, es decir, inspiré o desperté el debate público con el objetivo de producir un cambio en la condición espiritual que sufría el pueblo de Israel. En esa época, el país estaba corrompido y casi arruinado, y su libertad perdida bajo el gobierno de los cananeos, y toda esperanza de liberación se había desvanecido. Pero yo, Débora, además de profetizar, levanté a la nación de su letargo y desesperanza. El Señor me motivó a instigar a los que se reunían a escuchar mis palabras de sabiduría divina, si tan solo ellos se despojaban de su necedad y su temor y salieran a pelear. Fui una gobernadora que Dios levantó en Israel para liberar a su pueblo del yugo que su idolatría le había causado. Todo Israel estaba bajo mi jurisdicción, y desde el santuario de la palmera impartía rectitud, justicia y misericordia. Después de la victoria sobre los enemigos de la nación, goberné con equidad,
una tierra que descansó de la guerra y el cautiverio durante 40 años. También fui una guerrera. Además de luchar con las palabras, también luché con la espada. Dios había hablado a mi vida indicándome que peleara y que le daría la victoria a los israelitas. Así que junto con Barak, que era un general de los israelitas, quien tenía miedo de pelear contra el enemigo, pero que a mi lado sentía valor para enfrentarlo, demostré ser una heroína e inspirada patriota dirigiendo un ejército en una batalla desenfrenada de las fuerzas reunidas de Israel contra el enemigo cananeo dirigido por Sísara, que era un guerrero que había aterrorizado a Israel con un enorme ejército y con sus 900 carros de hierro y todo su pueblo detrás. La lucha fue feroz, una auténtica escena bélica. El ejército de Sísara era superior y la victoria era fácilmente suya. Sin embargo, una maniobra táctica de los hebreos, ayudada de un diluvio providencial, ablandó la tierra bajo las ruedas de los carros enemigos que se hundieron en el fango, y el ejército de Sísara, incapaz, inició la huida. Ningún soldado cananeo se salvó. Todos probaron el filo de la espada. Lo importante de esta batalla es que Dios estaba de nuestro lado como aliado, y así fue como una mujer guerrera rescaté al pueblo de Israel de sus enemigos. La prosa y poesía del libro de Jueces en sus capítulos 4 y 5 nos indican que no solamente podía profetizar, instigar, gobernar y pelear, sino también escribir con la misma habilidad. Tras la victoria contra los cananeos, compuse una canción considerada como uno de los especímenes más finos de la antigua poesía hebrea. Este cántico se considera inmortal porque magnifica al Señor, quien hizo posible que los líderes de Israel conquistaran a sus enemigos. Aquel día cantó Débora con Barak. He aquí un extracto. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Se me consideró también como una madre en Israel, aunque no experimenté una maternidad biológica, pero para Israel la piedad que demostré fue la fuente de una maternidad espiritual. Por encima de todos mis dones estaba la confianza en Dios, quien es la fuente de los más exquisitos adornos de cualquier mujer. Dios, nuestro gran Dios, el gran Jehová de los ejércitos. Bien, ha sido un gusto poder estar con ustedes y que me conozcan un poco más. Me interesa que otras mujeres como yo quieran saber lo que yo viví y que si de alguna forma se identifican conmigo, es porque somos mujeres que tenemos una vida normal, pero a la vez llena del amor y la gracia de Dios, que es lo que nos hace diferentes. Dios siempre cuida y está al pendiente de nosotros. Demos siempre gloria a nuestro Dios, eterno y poderoso. Amén.